A partir del versículo 25 que veníamos viendo y del capítulo 5 hasta el capítulo 6 y versículo 10, vamos a considerar el tema la libertad cristiana y la comunión con los hermanos. En el versículo 25 habíamos visto que tenemos que avanzar conjuntamente. Cuando el apóstol Pablo hablaba en plural, la primera persona del plural, ¿no? Vivamos, andemos. Y es clave para alcanzar la victoria contra las divisiones en la iglesia. En el versículo 26 encontramos 3 consejos que el apóstol va a dar y aparentemente va a hacer hincapié hacia los líderes de la iglesia. Dice así el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, no ser vanagloriosos, no irritarnos y no envidiarnos. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo hace esta declaración. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Parecería que el apóstol vuelve en parte a mencionar el versículo 15, donde hace un llamado a la armonía. ¿Vieron cuando en el capítulo 5, versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros? Acá en el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos. Él hace un llamado a la armonía, a la unión, a la paz. Para él la verdadera profundidad de la relación con Dios debe estar o debe ser manifestada en la relación entre los hermanos. Ahora, el peligro acá, por lo que podemos notar, estaba latente, sobre todo para los líderes, por lo que Pablo habla en primera persona del plural. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Por qué? Porque la vanagloria es causa de provocaciones y de envidias. Todo lo contrario del servicio de amor en el capítulo 5, versículo 13 de Gálatas dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Parecería que este versículo 26 del mismo capítulo 5 es todo lo contrario de lo que viene diciendo el apóstol Pablo. Ahora, dice el capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, acá hay una simbiosis espiritual, si se me permite el término de simbiosis espiritual. Dice el apóstol, hermanos. O sea, Pablo continúa su exposición sobre la verdadera ley del Espíritu, que es la ley de Cristo. En el audio anterior mencionábamos la benignidad como característica del fruto del Espíritu Santo. Y es verdad, esa benignidad es uno de los caminos adecuados para corregir las faltas. Para corregir las faltas entre nosotros. Se nos exhorta a tratar con mansedumbre y humildad a cualquier hermano que es sorprendido en alguna falta. Quiere decir el apóstol Pablo, aquel hermano que es agarrado o encontrado como diríamos, con las manos en la masa, sorprendido en alguna falta, que ha caído por debilidad en algún pecado. Esta caída puede ser inesperada. Y es entonces cuando los hermanos, los que son espirituales, no cualquiera, vosotros los que sois espirituales, no cualquier hermano, ese hermano, el espiritual,
le dice Pablo que tienen que restaurarlo, que tienen que repararlo. El verbo da la idea de colocar en su sitio a un hueso que se había dislocado. Esta es la función que ejerce el que corrige en esta corrección fraternal, ¿no? Cuando un miembro del cuerpo de Cristo se ha dislocado, ha caído, se ha fracturado. ¿Cómo se lleva a cabo esta corrección fraternal? Con espíritu de mansedumbre y verdadera humildad. En Efesios capítulo 4, versículo 2, leemos lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuál es la razón de ejercer este ministerio con mansedumbre y humildad? Considerándote a ti mismo. El que hace la corrección, el que está restaurando al hermano, el que está reparando este hueso dislocado del cuerpo de Cristo, ha de vigilarse a sí mismo, no debe perderse de vista a sí mismo, pues él mismo no está exento de las tentaciones y podría hallarse en una ocasión, en un futuro no muy lejano, en el mismo lugar del hermano a quien se está corrigiendo. Por eso el apóstol Pablo hace esta exhortación, que lo debemos hacer con espíritu de mansedumbre, con humildad, considerándonos a nosotros mismos. No sea que nosotros mismos seamos tentados, caigamos y tengamos que necesitar de otro hermano espiritual que nos restaure a nosotros, como ha pasado. Y yo doy fe porque yo soy uno de esos hermanos que en alguna oportunidad he tenido que ser restaurado, he tenido que ser arreglado, han tenido que sellar este hueso para poder seguir en el cuerpo de Cristo y que todo el cuerpo vaya creciendo, como dice el apóstol. En este contexto, el apóstol pasa a otra exhortación. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos la carga de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Las cargas, es decir, el exceso de carga que necesitamos compartir. El exceso de carga que necesitamos compartir. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En este contexto, llevar la carga los unos de los otros debe incluir la ayuda a un hermano para enfrentar su pecado, para enfrentar y sobrellevar su debilidad. Pero no solo eso, también las dificultades, los trabajos, los problemas que cada miembro padece. Debemos llevar las cargas, el exceso de carga, los unos a los otros, compartir la carga los unos a los otros. Y el versículo 2, la segunda parte, dice, y cumplir así la ley de Cristo. Y cumplir así la ley de Cristo, es decir, los mandamientos de Cristo, en especial ese nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo había dado, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un nuevo mandamiento os doy, dice el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Reiri dice, vivir bajo la gracia no es hacer lo que a uno le da la gana, es una vida de amor y de servicio. Vivir en la gracia es vivir una vida de amor y de servicio a nuestro hermano
inmediato, nuestro hermano en la fe, y también a aquel que lo está necesitando, ¿no? Aquel que está fuera por el momento. Ahora, dice el versículo 3, ¿por qué? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta palabra ¿por qué? Es una conexión con lo anterior, ese es un conector. El que se cree ser algo. En Romanos 12:3, el apóstol dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Lo que quiere decir que el que piensa hacer algo, que cree que no necesita nada, que es autosuficiente, es capaz de hacer todo, ese tampoco tendrá un corazón para sus hermanos cansados. Ahora, unos minutitos más y terminamos con esta clase. Dice, pero si nos damos cuenta de que no somos nada, nos convertimos en hermanos tiernos, ayudadores, humildes, amables, amorosos con otros. Y que también necesitamos a nuestros hermanos. El autosuficiente se engaña a sí mismo por la exagerada opinión que tiene de sí mismo. O tiene un valor mucho más alto de sí mismo que el que debe tener. Por eso el apóstol dice que cada uno piense de sí mismo con cordura. Hermanos y hermanas, somos desafiados por la palabra de Dios a vivir una vida humilde, no vanagloriosa, manifestando el fruto del Espíritu Santo para restaurar a mi hermano con total mansedumbre. Y lo suficientemente fuertes para sobrellevar la carga de los demás, cumpliendo así la ley de Cristo, el amarnos los unos a los otros como Él nos amó, no teniendo mayor concepto de nosotros mismos que el que debamos tener. El Señor nos bendiga, hermano. Creo que en esta lección, en esta oportunidad, toda iglesia debería tener un taller de reparación, porque ninguno estamos exentos de poder caer, de poder fracturarnos, de poder dislocarnos. Y hemos llegado a la última clase de esta fascinante historia, de esta conmovedora historia de un apóstol Pablo con una mirada muy dura, muy severa hacia estos hermanos de Galacia. En la clase anterior éramos desafiados a vivir una vida humilde, una vida en humildad, mostrando el fruto del Espíritu Santo. Éramos desafiados a cumplir la ley, pero la ley de Cristo. Y la ley de Cristo era ese mandamiento nuevo, ¿se acuerdan? El amarnos los unos a los otros, como Él nos amó. Y éramos exhortados a no tener mayor concepto de sí mismo, de nosotros mismos, o sea, no tener un concepto más alto que el que debemos tener, sino que todos tenemos que pensar con cordura de sí mismo, de nosotros mismos. En esta clase seguimos considerando el tema que veníamos hablando, y era la libertad cristiana y la comunión con los hermanos. Y este tema comprende desde el capítulo 5 y el versículo 25 hasta el capítulo 6, versículo 10. Pero ahora vamos a arrancar entonces en el versículo número 4 del capítulo número 6 de Gálatas. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El apóstol exhorta
a que aquellos, los que se creen algo, ¿se acuerdan el versículo 3? Que el que se cree, el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Bueno, el apóstol exhorta a esos que se creían algo a examinar su propia vida, a que nos examinemos nuestra propia vida, nuestra propia conducta, o mejor dicho, hablando de los Gálatas, la propia conducta de los Gálatas, su propio andar. Porque el creyente fiel y verdadero se conoce por sus buenas obras. Cuando nosotros vamos a Efesios, epístola también escrita por el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 10, leemos: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechuras suyas. Que es interesante notar que esta palabra hechura en el original es poema, donde se deriva la palabra poema. Eso es lo que es el creyente, eso es lo que es un hijo de Dios, es el poema de Dios, es la obra de arte de Dios. Somos hechuras suyas, creados, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el creyente fiel y verdadero se conoce por su andar, se conoce por sus buenas obras. Ahora, ¿por qué? Porque si hay algo de qué jactarse, lo hagan solamente respecto de sí mismo y no con respecto a otros. Este versículo va directamente contra aquellos que hacen un mero juicio de los otros o de los demás para halagarse a sí mismos. Obviamente toda jactancia delante de Dios es mala, toda jactancia delante de Dios no es buena, no tiene valor. En el versículo 5 de Gálatas 6 leemos: porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? En este versículo 5 encontramos la razón por la que nadie puede gloriarse con respecto a otro, y es que cada uno llevará su propia carga. Y aquí el vocablo para carga no es el mismo del versículo 2. ¿Se acuerdan? Gálatas 6:2 decía: sobrellevad la carga los unos a los otros, y ahí veíamos que carga eran las dificultades, los problemas, los trabajos, hasta una debilidad, un pecado, la palabra carga o el vocablo carga del versículo 2. Pero en el versículo 5 el vocablo significa otra cosa. El carga es valija o maleta personal e intransferible. Cada uno llevará su propia carga, su propia maleta, su propia valija. Es algo que no se puede transferir, es intransferible. Es algo que no podemos compartir con otros porque es responsabilidad exclusiva de uno mismo, es responsabilidad exclusiva de cada creyente. En Romanos capítulo 14 y versículo 10 leemos lo siguiente textualmente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? En 2 Corintios 5, 10 leemos: porque cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno recibirá en el tribunal de Cristo, de acuerdo a lo que haya en el cuerpo, lo que haya hecho, en el cuerpo, sea bueno o sea malo, recibirá su recompensa. ¿Sí? O sea, la idea es que cuando estemos en el tribunal, cada uno de nosotros presentemos nuestras propias maletas cargadas de obras buenas, y quizás también hayan obras malas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y en el Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a su obra. O sea, la maleta, cada uno llevará su propia maleta, su propia valija, con todas sus obras, será responsabilidad de cada uno ante el tribunal de Cristo. Y siempre sepamos y entendamos que el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensa.
No es un tribunal de condenación ni de castigo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un tribunal de recompensa. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno recibirá recompensa, ¿sí? Algunos menos y otros más. Algunos tendrán pérdida de recompensa, ¿sí? De acuerdo a su obra. Pero eso es otro tema. Versículo 6 de Gálatas 6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, el que es endoctrinado, el que es enseñado, en el original es educado o reeducado, ¿sí? En la palabra. En 1 Corintios 14, 19 leemos: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. El apóstol decía: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras con lengua desconocida. El apóstol está diciendo que todo el que es educado y enseñado en la palabra, dice, haga partícipe al maestro de toda cosa buena, del que lo instruye, ¿no? Esta palabra partícipe es socio, significa un socio o asociado, o compañero, compartir con otros. Es una palabra que aparece 6 veces solamente en toda la Biblia. Y tiene el sentido, esta palabra partícipe, este socio, este asociado, tiene el mismo sentido cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 2 y versículo 14, cuando dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando del Señor Jesucristo, él también participó, se asoció, él participó en la misma naturaleza humana, fue nuestro compañero, compartió con nosotros. Él también participó de lo mismo. Él fue nuestro socio. Esa palabra ahí es la misma, tiene el mismo sentido. El Señor también participó de lo mismo. Él en la naturaleza humana, Él fue nuestro compañero, fue nuestro socio y compartió con nosotros. Ahora, dice la tradición que muchos maestros griegos insistían en que ellos y los estudiantes debían tener todas las cosas en común. Aquí Pablo los insta a que tan pronto como fuera necesario los cristianos gálatas apoyen a sus maestros, los cuales podían proveer una sana enseñanza, una sana doctrina, a diferencia de aquellos opositores, a diferencia de aquellos judaizantes que enseñaban, como hemos visto a lo largo de toda la epístola, que debían circuncidarse, que debían guardar toda la ley para poder ser salvos. No era una enseñanza sana, no era una sana doctrina. Y el apóstol insta a estos hermanos gálatas a que ellos apoyen a esos maestros que están enseñando la sana doctrina. Ahora dice, haga partícipe de toda cosa buena, de toda cosa buena. Aunque algunos eruditos, como por ejemplo el profesor Reiri, dice que esta cosa buena habla de cosas materiales, Creo yo que se trata de que el maestro debe ser partícipe o compañero o socio también de la bendición espiritual, no solamente de la cosa material, sino también de lo espiritual. Saber de cómo Dios habló, de cómo esa palabra fue de bendición en el momento justo. La idea es que la persona que es enseñada pueda compartir con el maestro como un compañero. Es algo recíproco, es un ida y vuelta. Que es muy halagador, es muy alentador poder compartir con hermanos que te digan la verdad que la palabra que hoy fue dicha por tu boca, entendí que viene del Espíritu Santo porque me habló directamente a mí, porque estaba pasando por un problema y realmente Dios me habló y tengo que cambiar de dirección o tengo que abandonar tal hábito. Eso también es que ser partícipe de toda cosa buena.
No solamente de lo material, sino también del compartir como un socio las cosas espirituales, de maestro, alumno, a discípulo, entre hermanos, ¿sí? Compartir con otros.